Ya, volvemos entonces con la segunda parte. Habíamos puesto un hola mundo, ¿cierto? Un ulog, que es como un print. Si se fijan, lo puse acá en el tick. ¿Ya? En Unreal, vamos a ver Unreal. Bueno, cuando creamos un nuevo actor, aparecen, aparecen estos tres eventos, ¿cierto? Dale aquí un print para que se vea solamente. Que es el Begin Play, el Begin Overlap y el Tick. Esto ya lo habíamos discutido en clases anteriores, sabemos lo que son cada uno. Y además hay un constructor, que está acá. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Me aparece un Begin Play. Bueno, este es el constructor. Me dice por defecto si está activado o no el tick, que es este. Tenemos Begin Play y tenemos el tick, como lo vieron. ¿Ya? Y estos super lo que hacen es justamente lo que vimos acá en las otras clases, que era decirle al padre que se, que se ejecute también. Y así que esto tiene que ir por defecto siempre. El tick viene con un float, un delta time, al igual como se ve acá, un delta second, es lo mismo. Bueno, y este por defecto no aparece, pero sí los otros dos. ¿Ya? Entonces cuando ustedes crean una clase nueva, les va a aparecer entonces esta estructura. Ya ahí en el H aparece public, protected y otra vez public. Este public sirve para setear, para decirle que las variables sean públicas. Este protected, es decir que están protegidos, quiere decir que no se pueden modificar. Y este public de abajo generalmente se ocupa para llamar a las funciones. ¿Ya? También falta acá el private para crear variables privadas y falta también el private para crear funciones privadas. Private. Ya. Dos puntos. ¿Ya? Bueno, acá también las variables pueden ser públicas o privadas. En este caso, habíamos puesto aquí en marco, pusimos una variable. En este caso son privadas cuando este ojito está cerrado y son públicas cuando está abierto. ¿Para qué sirve que sean públicas? Para que se vean desde acá del editor. Es decir, podamos incorporar o editar variables desde acá del editor. Ya. Bueno, como no tengo ningún texto acá, me arroja un error. Entonces, vamos a sacar esto por mientras no lo ponemos. Ya, entonces, las variables que hay primero en Unreal, en el motor de Unreal, son, bueno, las típicas, un bool, que es un booleano. Tenemos int32, que es el tipo de entero que ocupa Unreal, o el log de Unreal. Ya, no ocupa el int, sino que el int32. Tenemos también el float, que como sabrán son variables no enteras. Tenemos el fstring, que es un string. Tenemos el fvector, que es un vector en 3 dimensiones. Y tenemos el rotator,
que también es un rotator, que es un vector, pero se ocupa para rotaciones. Si se fijan, vamos siendo similares con esta que son los defectos. Booleano, bueno, el byte es muy parecido al booleano, integer 64, float, string, vector, rotator. ¿Ya? Son las más comunes. Entonces, variables más comunes. Como le acabo de mencionar, se puede imprimir de esta forma. Y acá no sé si habían trabajado antes con C, pero se acuerdan que el printf era algo como: hola, mi número es... Entonces algo como esto. Y uno pone la variable, por ejemplo, y acá lo que hacía era imprimir. Esto significaba que venía una variable entera y luego se colocaba la variable. Bueno, aquí es similar. Se coloca el texto y luego la variable. Y ahí pueden imprimir cosas dentro con variable. Bueno, otra cosa que yo le había dicho que dejamos pendiente era que nosotros acá en C++ podemos crear archivos, podemos crear variables, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos que estas variables estén en el Unreal? ¿Ya? Recordemos que Visual Studio es un programa totalmente aparte, pero podemos trabajar de forma paralela con Unreal, y para eso nosotros tenemos que decir que las variables poder mostrarlas, y para eso añadimos esta cabecera que se llama uProperty, donde le decimos que puede ser editado de todos lados y que puede ser leída y escrita desde Unreal. Ya, aquí existen varias opciones. Puede ser que sea solamente visible, que que esté protegida, que no sea visible. ¿Ya? Pero esta es la que les dice que es visible y se puede leer también. Por ejemplo, esta, si le sacamos este pedacito, a ver qué pasa. No compiló. Creo que esto no era así. Y sí. Entonces esto está en marco y si en marco no, era en actor class, que era este, y la variable se llama cantidad de autos. Si fijan, ya no nos aparece acá, y es porque elegimos que podía ser usada, se fijan acá, pero solamente por defecto. Entonces, para que nosotros podamos reescribirla desde el blueprint, se le agrega este componente. Esto para que sea visible y esto para que sea escrita. Si nosotros buscamos un property en Google, pongamos acá Unreal 4 Parameters,
Si fijan acá, lo primero que aparece son en la documentación oficial de Unreal. Este docs.unreal.com va a ser su mejor amigo. Y acá abajo dice Property Specifiers, donde aparecen todos los tags posibles. Si fijan hay un montón. ¿No? Por el que más se ocupa el looping call, que eso es para funciones. Looping read only, el read write, edit anywhere, son los que más se ocupan en realidad. Visible anywhere significa que solamente puede ser visible, se puede ver pero no se puede hacer nada más. ¿Ya? Entonces pueden ver más opciones. Pero lo que nosotros queremos generalmente es poder ver una variable en el Unreal y poder ejecutarla, poder cambiarle el valor. Entonces, cualquier variable que nosotros queramos exponer a Unreal, vamos a ocupar el uProperty. En el caso de las funciones, vamos a ocupar la cabecera uFunction, que por ejemplo acá podemos crear una nueva función. Vamos a ponerle uFunction. Vamos a poner que sea de tipo blueprint callable. Y vamos a crear una función. Por ejemplo, vamos a usar una función que se llama suma, que va a devolver un int32 y va a aceptar dos parámetros de entrada, el x y el y. Ya, acá estoy creando una función. Si se fijan acá en el CVP no aparece la función porque la estoy creando recién. Entonces hay dos formas de crearla, o manualmente o automáticamente. Esto era con mayúscula. No. Que no me lo marque, ahí sí. Se pone un poquito a veces en marcarlo. ¿Ya? Entonces acá me dice, me marca, si fijan, me marca suma, me marca y me dice, hay algo mal. ¿Qué está mal? Que no está creado acá, en el CPP. Y acá aparece una ampolleta, mis acciones rápidas. Y la primera dice, bueno, nosotros sabemos que quieres crear una función que se llama suma, pero no está inicializada, no está creada. O sea, solamente está creada, no está desarrollada. Entonces me dice, ¿quieres crear una definición de suma en Actor Class CPP? Lo marco acá. Y automáticamente se me crea la función con los parámetros que yo coloco. Es decir, me dice lo que me devuelve, me dice el nombre de la clase, que todos se crean así. Si fijan acá, dice Actor Class, Play Actor Class Tick, que es el nombre de la clase. Luego, dos puntos dos veces, y suma, que es el nombre de nuestra función, y los parámetros de entrada. Y luego finalmente hice el return int32, que significa que va a retornar un valor así. ¿Ya? Entonces, tengo una duda porque en el nombre de la función sale actor class con doble A. lo he explicado antes. Lo que pasa es que cuando uno crea las clases en Unreal, desde C++,
automáticamente el Unreal pone una letra delante para especificar de qué tipo es la clase. Y en este caso, como es un actor, le pone una A adelante. Esto hace que el rendimiento Unreal sea mucho más rápido porque no tiene que estar consultando qué tipo es, sino que solamente con el nombre ya sabe de qué tipo es. Es lo que hace internamente por defecto, que debemos aceptarlo. Y además también lo que hace al poner esa A, te dice que esta clase pertenece a Unreal, al API de Unreal. Entonces tú puedes, dentro de .NET, de la clase CPP, tú podrías conectarte con un montón de otras clases, otros software, por ejemplo, otros servicios que no tengan nada que ver con Unreal. Ya, por ejemplo, me podría conectar a una base de datos, me podría conectar a Azure, podría incluso hacer una clase que me muestre información en una aplicación de escritorio, por ejemplo, en un WPF o en un form. ¿Han trabajado con .NET alguna vez? ¿Conocen los WPF? A ver si encuentro aquí alguna imagen. No, profesor. No, ¿qué, profe? Un WPF es una... Esto, por ejemplo, es un software que se crea con .NET, ¿ya? El WPF, bueno, antiguamente en .NET se usaba solamente el Windows Form, que son las típicas pestañas que uno conoce como de error que salen en Windows, eh, o los formularios, por ejemplo. Bueno, esto ya es... Aquí, por ejemplo, Paint puede ser. Ya, pongamos cuenta que Paint es en realidad no sé con qué está hecho Paint, pero imagínense que esto es un formulario. O sea, se hace con Windows Form. Es una forma de crear software. Ya, por ejemplo, toda esta interfaz que ustedes ven, que es como típica de Windows, están hechos por Windows Form. Al principio se ocupaba mucho lo que era Visual Basic, que fue el lenguaje que creó Microsoft. Bueno, y Bill Gates estuvo muy participativo ahí con el Windows Form. Y luego salió el WPF, que es una continuación de Windows Form, que tenía más estilo gráfico, donde las interfaces son más modernas. Lo más probable es que esta herramienta la hayan hecho con WPF. ¿Ya? Pero para no salirnos tanto del tema, tanto Windows Form como WPF son, eh, son formas de construir software. ¿Ya? La calculadora también, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo. ¿Ya? En el cual en .NET yo puedo ir arrastrando botoncitos. Estos son puros botones, ¿no? Y ahí esto es un texto. Es como bien simple hacer una calculadora con .NET. Esto es un texto, este es ¿cómo se llama? Un text block. Yo puedo incorporar información acá. Y estos son botones que van reaccionando a medida que uno va presionando aquí las cajitas. Por ejemplo, aquí hay una cajita que está hecha con WPF. Ya está una ventana de un programa X, donde tiene también una entrada, tiene estos que son ¿cómo se llaman estos? Los checkbox, tiene botones, ya esta es la interfaz de WPF. Y si fijan acá abajo, es la programación. Uno lo hace acá y después lo ejecuta y se ven así. Son cajitas. Eso es WPF. A ver si puedo ver algo más gráfico. Aquí hay una ventana que... Hello guys. Ya por ejemplo este punto .NET, si se fijan, de aquí el tipo va a crear una aplicación del tipo WPF. Es una aplicación simple.
Esto es más cultura general, no tiene mucho que ver con Ramo en realidad. Pero bueno, aquí está la aplicación, se fijan en la misma estructura que lo que estamos haciendo en Unreal. Acá aparece el SAM, que es lo que antiguamente se conocía como Windows Phone. Y acá está el diseñador. Bueno, este es el código del diseñador y este es el diseñador. Y por debajo está ahí ustedes pueden colocar cambios de la información de los elementos que hay. Aquí hay una grilla que parte por defecto. Aquí sacan la herramienta. Botones, checkbox, data grid, imágenes, grilla, label, listbox, radio button, textbox. Y la van arrastrando y la vamos poniendo acá. Se fijan ahí se crea una aplicación con .NET y con WPF. Y bueno, luego aprieto un doble clic en algún botón. Por ejemplo, ahí le hace doble clic y se crea automáticamente el código. Y esto creo que es .NET, o sea, perdón, Visual Studio, Visual Basic, perdón. Creo que Visual Basic. Ahora, bueno, las características que tienen estas nuevas arquitecturas, digo nuevas porque ya son antiguas ya, pero cuando salieron eran nuevas, que, em, que el código era independiente a lo que tú estás viendo, al WPF. Entonces, al, al formulario. Y ahí se fijan acá, al apretar doble clic, apareció el código, pero esto perfectamente podría haber sido Java, podría haber sido C, etcétera. ¿Ya? Bueno, y es en la aplicación. ¿Ven? Una aplicación que tiene un botón. Súper simple. Bueno, .NET, como les decía, puede hacer un montón de cosas. Le había mostrado adelante que podíamos hacer cosas con Azure, con C++, C Sharp, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el código que está hecho para Unreal Engine? Es justamente colocándole una adelante. ¿Ya? Eso lo hace, como les digo, el motor automáticamente y sirve para eso más que nada. ¿Ya? Pero no se compliquen porque las clases se siguen llamando iguales. Esto lo hace por internamente. ¿Ya? Creo que la explicación fue un poco larga, pero se ha entendido. Bueno, cuando creé esto, automáticamente se me creó también una ventanita aparte donde yo veo el código CPP. Si fijan acá dice CPP, pero nosotros estamos en la clase .h. Para que no se confundan, esto es lo mismo que esto. ¿Por qué lo hace aquí? Porque el .NET te da una posibilidad de tenerlo acá, esta ventanita, para poder trabajar en ambas ventanas al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí me carga esto, pero bueno, cosa de cada uno. Pero lo que quiero que vean es que yo, haciendo una función con la cabecera Blueprint Callable, o Callable, significa que yo puedo usar esta función desde el Unreal. Acá voy a hacer algo muy simple, que voy a sumar x más y. De hecho voy a ponerle return x más y. Yo aquí podría haber hecho int32 resultado igual x más y. Ya. Bueno, C Sharp, C++, perdón, es lo mismo que cualquier otro. Bueno, C Sharp en Unreal es lo mismo, pero tiene la API solamente de Unreal. Entonces, bueno, hagamos este ejemplo donde vamos a hacer una función muy simple que es pública, que se llama suma, que recibe dos parámetros x e y devuelve un entero de 32, obviamente con el resultado de la suma. Y al poner esta function callable, lo que estoy haciendo es decirle que se pueda ver en Unreal. Entonces la vamos a abrir.
Ya, y esto estaba aquí en heredado, ¿cierto? Bueno, acá, como verán, la función no aparece porque estamos heredando del actor class, que es esta, este es el nombre que le pusieron. Pero si la pruebo acá, pongo suma, me aparece suma como una función. ¿Ya? Si la pongo acá, me aparece una cajita, fíjense. Una cajita que yo creé cuando creé esta función. Por lo tanto, esto es importante. Nosotros podemos crear cajitas desde C++ y ocuparlas en Unreal. Podemos crear cajitas que son funciones, podemos crear variables, podemos crear macros, podemos crear dispatcher, podemos crear componentes, podemos crear lo que nosotros queramos. La gracia del C++ en Unreal Engine es que está todo abierto, entonces nosotros podemos incluso modificar, como les decía adelante, algunos componentes de Unreal, que no lo recomiendo, pero si quieren hacer algo mucho más avanzado lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, esta suma recibe dos parámetros. Si fijan, el target va a ser self, que significa que pertenece a esta clase. Yo le paso dos parámetros, pueden ser cualquier parámetro, y me retorna un valor. Es decir, todo lo que está al lado izquierdo va a corresponder a todos los inputs, y todo lo que está al lado derecho va a corresponder al retorno. ¿Ya? En este caso, int32. Y vamos a darle print para que imprima el resultado. No se alcanza a ver, que se demora unos 10 segundos de duración. Y aparece el número 15, ¿se fijan? Por lo tanto, lo que hace es comienza el programa, luego llama a una función que está dentro de mi código, nos venimos para acá, hace toda la instrucción y luego retorna el valor y continuamos acá. ¿Se fijan? Entonces, esto es un ejemplo muy simple de cómo poder trabajar en conjunto. Ya, así se trabaja en Unreal con C++. A ver, otra cosa que no expliqué es que cuando yo coloco acá suma, me aparece acá como una función, ¿cierto? Pero quizá a mí me gustaría categorizarla. Es decir, me gustaría que agregarle una categoría para que sea más fácil encontrarla. Yo le voy a colocar, no sé, mis funciones. O funciones de marco. Funciones de marco. Category igual funciones de marco. Y compilo bien. Hay que verse el ojo porque está un poquito atrasado no se ha actualizado pero ahora si yo busco acá la suma, me aparece en funciones de marco. ¿Se fijan? Entonces yo cuando busco acá, yo podría buscar a mano funciones de marco y me aparece todas las funciones que estoy haciendo. ¿Ya? Eso sería para poder categorizarlo, para que sea más simple encontrarla. Bueno, lo mismo podemos hacer acá con las variables. Por ejemplo, esta cantidad de autos es lo mismo. Variables de marco.
cantidad de auto, variable de marca. Entonces una forma de poder de que sea más simple. Ya, otra cosa también que vamos a hacer una función a lo mejor un poco más compleja. En vez de una simple suma, vamos a usar, por ejemplo, algo que nos sirva más dentro del juego mismo. Vamos a usar una función que se llame distancia, donde vamos a medir la distancia entre dos vectores. Va a tener un vector que se llame giro, que va a ser el del personaje, y un f-vector que voy a ser yo, y vamos a calcular entonces la distancia. De la misma forma, acá, bueno, pongamos acá el function, ¿cierto? Para poder ocuparla en el editor. De la misma forma acá, vamos a compilar esto. Bueno, acá me dice de inmediato que también queréis crear la definición, la creamos, me aparece acá. Y bueno, en la fórmula de distancia es, vamos a ocupar un float, distancia, la fórmula de distancia es la raíz cuadrada, entonces SQRT, que es viene del mat del API de .NET. Entonces POW, que es el cuadrado, vamos a poner giro.x menos mi.x, y esto al cuadrado más POW giro.i menos giro.i al cuadrado, y más POW giro.z menos mi.z como al cuadrado. Bueno, esta es la fórmula de distancia. Este mi es con minúsculo. Entonces lo que estoy haciendo es pasarle una posición del personaje y una posición donde estoy yo, que en este caso el actor class puede ser un enemigo o algo así. Y esta es una fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada de la diferencia de todos sus cuadrados, ya en los tres ejes, ya. Y return distancia, mi distancia la voy a retornar, ya. Tenemos el actor que es loop encodable. Vamos a ejecutar. Entonces, bueno, este no tiene nada, entonces vamos a ponerle aquí un sphere. Vamos a ponerle, no sé, un color rojo o naranja. Ya, vamos a diferenciar un poco de la otra. Nos damos cuenta que esto es un enemigo y queremos hacer la distancia que estamos en el enemigo. Esto es un chavo. Y vamos a ocupar entonces el tick
para saber en todo momento dónde está. Esto se llamaba distancia, que se me funcione. Y bueno, y me dice, entrégame la posición del hero, que sería mi personaje, y mía. Entonces, como ya sabemos, hacemos un get player character. Hacemos un cast to player third person character, con nuestro personaje principal. Le sacamos el get player, no, el get position, get actor location, y le damos la locación del hero. Y la mía va a ser get actor location, que acá dice self, significa que es mi posición, y se la voy a dar entonces a la función, y este automáticamente me va a ver cuál es la distancia entre el personaje y este enemigo a través de un tick. Player character, acá tenemos el character acá, perfecto. A ver. Si fijan, me voy alejando, me acerco, me entrega en todo momento la distancia que estoy del elemento. Entonces este podría ser un ejemplo de un código que se puede ocupar más como jugabilidad. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer cosas como, si la distancia es menor a, no sé, a 1000, hacemos un branch, no sé, que la esfera, por ejemplo, material, set material, le cambiamos el material a, ahora está azul, y si es falso significa que si es mayor a 1000 lo dejamos con el que tiene, que es ese, creo. Vamos a ver si nos acercamos, ahí cambia, ¿se fijan? Entonces va a depender de la distancia. Ahora, esta lógica solamente calcula la distancia, pero quizá yo quiero saber que en vez de calcular la distancia, quiero saber si esto automáticamente me tire un booleano que me diga si es menor a 1000 o no. Entonces yo voy al código y en vez de, bueno, veámoslo acá mejor, me gusta acá, en vez de que me retorne un float, yo le voy a decir, ahora quiero que me devuelvas un booleano, y que me diga que si my distance, my distancia, estaba en el inglés, es menor a 1000, entonces return true, y si no, me retorna un false. Recompilamos. Recordemos que estábamos usando acá en el Unreal, estamos ocupando una función
que tenía que salía un entero, un float, perdón. Por lo tanto, acá me dice hay un error porque lo que sale acá ya no es un booleano, sino que, perdón, no es un float, sino que es un booleano. ¿Ya? Entonces acá yo ya no puedo hacer esto. Sino que me dice return value. Un branch, y acá automáticamente ya sabemos ya que es... No, a ver qué me... ¿Te fijan? Es simple, estamos perfeccionando un poco el distancia. Ahora ustedes pueden decir, ya, pero es que, no sé, pues el diseñador, el que está haciendo esto, tiene que ir probando con distintos valores, pues no siempre que sea fijo 1000. Entonces, bueno, es simple eso. Le colocamos, esto lo voy a cerrar, le colocamos otra entrada que sea un float distancia, y acá float distancia, bueno, no, distancia máxima, para que no se confunda con el nombre de la función. Y acá esto es distancia máxima. Ya, entonces acá esta distancia va a ir cambiando. Entonces yo le he puesto 1000, ¿cierto? Ahí está el 1000. Si fijan, es una distancia de 1000. Y si le ponemos, no sé, 100, automáticamente ya va a cambiar la distancia, el rango. Tengo que acercar mucho para que cambie. Entonces vamos haciendo pequeñas herramientas para que lo ocupen los desarrolladores, nosotros mismos, los diseñadores. ¿Ya? Bueno, voy a hacer un ejemplo más, pero los que quieren por razones de que tengan otras clases después, pueden irse. Voy a dejar este ejemplo, lo voy a seguir haciendo. Los que se quieren quedar se quedan. Va a quedar en el video. Para compensar un poco los 15 minutos que se tardó de volver el disco. Hasta el momento se entiende. ¿Tiene alguna duda? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven simple? Me gustaría tener ese feedback de usted. No le voy a mentir, profe, se me cayó el disco varias veces y como que vi la clase entrecortado. Me gusta ya. Así que prefería esperar para ver el video y después estar como más seguro de todo. Ya, Profe, gracias Cristian. ¿Sí? ¿qué es lo que recomienda usted? ¿Trabajar directamente del C++ o trabajar con los blueprints? Yo recomiendo usar los dos, siempre y cuando el C++ lo merite. Si ustedes van a hacer cosas simples, pueden usar perfectamente el Blueprint. Pero si hay algo muy complejo que hacer, siempre es preferible hacerlo en C++. ¿Cómo que considera usted algo más complejo, profesor? Por Así ejemplo, como para tener un punto de referencia. por ejemplo, en Watchmaker nosotros hicimos un sistema que retrocedía el tiempo. Eso significaba que teníamos que tener la información de cada uno de los actores en pantalla, ir guardándola en un stack, en una lista enlazada. Ya, eso ya es más complejo, es harto más complejo. Porque la cantidad de procesos que tiene que hacer es mucho mayor. ¿Ya? Pero por ejemplo, ustedes quieren hacer que, no sé, un pickup de una moneda que desaparezca, no hay ningún problema con hacerla en Blueprint y dejarla en Blueprint.
Lo que es igual se hace, también lo recomiendo, es que ustedes partan haciendo cosas con blueprints y después le vayan migrando a C++ si es necesario. Eh, es mucho más rápido programar en Blueprint y te permite igual también ir perfeccionando cosas, ir viendo si funciona, hacer pruebas también. Por ejemplo, no sé, pues, veamos el funcionamiento de un enemigo y estáis trabajando con Blueprint y cuando te das cuenta ya que el juego funciona bien, se siente bien, ahí quizás lo puedes pasar a C++ para que sea más rápido, para que sea más eficiente. ¿Se entiende? Pero cosas como que son como de movimiento de personaje, no sé, de tocar un objeto y que se abre una puerta. eh, Esas mecánicas son súper simples. No tienen para qué hacerla en, em, en C++. Bueno, pueden hacerlo igual, pero como son tan rápidos. Pero todo lo que sea un cálculo, por ejemplo, imagínense que acá tenemos varias cajas. Tenemos varias cajitas. Y estas cajitas tienen colores. Imagínense un Candy Crush en 3D. Ya donde cada cajita de estas son. A ver si le puedo dar acá rápido un color. Por ejemplo, es naranja. Y esta es. Cute. Ya pongamos el mismo material azul. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta. Imagínense que están jugando Candy Crush. Se me agruparon esto, ¿por qué se me agruparon? No sé, no. Se me agruparon, no sé por qué. Bueno, si quieren, por ejemplo, destruir todas las cajitas que son del mismo color, ustedes es la única forma de hacerlo, ya como el 3 líneas, y hacerlo dentro de un arreglo, ya para saber cuáles son los vecinos. Ya en este caso, si yo destruyo la de abajo, se me irán a destruir estas tres, pum, y estas bajan. Parece que creé una. Se me crearon aquí adentro, por eso me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí bajan todas. La única forma de ver eso, pienso los vecinos, bueno, puede ser también el tema de si están colisionando físicamente. Pero si quieren hacer ese tipo de cálculo de ocupar raíces, perdón, matrices, tienen que hacerlo en segundo. Ya, no sé qué otro ejemplo puede ser. El área como más de ingeniería tendría que ser como en C++. Claro, o, por ejemplo, hay muchas empresas también que te contratan para hacer herramientas en C++. Entonces tú estás todo el rato haciendo herramientas. Ahí hay varios, bueno, las empresas grandes tienen varios puestos distintos. Por ejemplo, hacer herramientas, hay otros que hacen gameplay, otros que hacen inteligencia artificial solamente. Y no sé, pues de repente hay un diseñador que es un mechanic design que va moviendo variables solamente, o un diseñador que ocupa esta herramienta para crear el mundo. Ya, por ejemplo, también en Watchmaker hicimos un componente que al tocarlo era una cajita simple que no era visible. La cajita era solamente para visualizarla y tenía un volumen. Va. Un trigger. Tenía un trigger
Ya imagínense que esto era así. Entonces yo la movía y esto yo lo podía agrandar. Entonces cuando yo tocaba esto, yo voy con mi personaje aquí, lo toco, se me activaba una no era una cinemática, pero era un diálogo, ¿ya? Por ejemplo, hablaban el personaje principal con, con esta, con esta alma que andaba como molestándolo. Y hay un diálogo, pero por dentro esto no solamente activaba el diálogo, sino que además permitía ir a buscar, a encontrar el lenguaje con el que estaba. Watchmaker está en 7 idiomas, entonces, por ejemplo, ya está en japonés, lo buscáis en japonés y los subtítulos los cambia a japonés. Entonces, toda esa lógica de por debajo la hacía automáticamente el juego. Entonces, esa herramienta nosotros solamente marcábamos acá la, creábamos la cajita, la poníamos en el lugar que correspondía dentro del nivel. Ya, por ejemplo, ya por aquí va a pasar y queremos que aquí suene ¿cómo se llama? El texto. Entonces acá yo marco acá y acá me aparecía también una variable que era tipo pública y yo solamente le colocaba el texto que quería que fuera. Pero toda la lógica de encontrar la traducción, de encontrar el lenguaje que estaba seteado por defecto en el game mode y mostrarlo en pantalla, lo hacía esta herramienta. Entonces era mucho más fácil crear el nivel. También hicimos una con cinemáticas también, que también servía no solamente para la voz, sino que además ejecutaba una cinemática y también hacía ese cálculo del nivel. Eh, ese tipo de cosas. Por ejemplo, también hacíamos que el personaje hablara y podíamos ir colocándole información de cuándo el personaje quería que hablara y cuándo no. Entonces también eso era más fácil setearlo desde acá, de Blueprint, que por código. ¿Ya? O también si quieren guardar, por ejemplo, inventarios, eh, también es recomendable guardarlo en un arreglo. Y ese arreglo, en vez de hacerlo acá, es mejor hacerlo en C++. No sé, el sistema de envejecimiento también lo hicimos en C++. En realidad casi todas las cosas al final lo pasamos para allá. Pero, si se fijan, cualquier mecánica que sea un poquito más avanzada es mejor hacerla en C++ por el rendimiento. Ahora, ojalá que ustedes cuando piensen en hacer un juego para PC, también siempre piensen en portarlo a consola. Porque el mercado de PC está súper saturado, el mercado de consola aún no lo está, y es una buena oportunidad, pues, además que acrecentan sus oportunidades de poder vender. Eso más que nada, chicos. No sé si quedó claro la explicación, Jesús. Sí, profesor, yo al menos cualquier duda que tenga la reviso en el video. Ujú, Disculpa, profesor. Yo creo que las dudas van a ir surgiendo a medida de que se vaya trabajando. claro. Sí, Pero no, igual quedó más o menos claro. yo no sé si a lo mejor podríamos dejar algún tiempo antes de las clases, o sea, en el mismo horario de las clases, pero antes de partir la clase, quizás para responder preguntas puntuales. Quizás sería bueno. Porque como ustedes dicen acá, yo les paso como la lógica, les hago un pequeño ejemplo, pero después cuando empiecen a trabajar sus proyectos y todo, van a ir saliendo dudas. Y es bueno también que las conversemos en la clase porque así todos entiendan el tiro. No es probable que varios tengan la misma duda, entonces yo creo que es mejor. Así que cuando partamos las clases, si tienen dudas me dicen al tiro, ¿les parece? Y podemos revisarlo. Y después yo me apuro un poquito más las clases, pero la idea es que no se vayan quedando atrás porque si bien es intuitivo en Real,
sobre todo con la API, que les comentaba el otro día, que por ejemplo yo quiero destruir algo, le pongo destroy, y ya aparece alguna destroy actor, ya aparece una, me dice destroy actor, me aparece con una estrellita que dice que es como una de las más usadas, o la más probable que yo quiero usar. Entonces como que se fijan, es como un buscador intuitivo. Profe, una consulta. Ujú. Disculpe, que la semana pasada me acuerdo que usted enseñó lo de la IA, o sea, la semana anterior a Fiestas Patrias, 18. disculpe. Algo de la IA, o sea, que se moviera un objeto siguiendo al jugador, que me sirvió al principio, pero después como que lo compilé de nuevo, no sé si habría tocado algo, y se queda quieto. Creé un actor nuevo, todo de cero, pero aún así no se mueven ahora. ¿Qué puede haber sido? O sea, ¿qué puede haber tocado? No sé Que le si compartiría pantalla, pero el Unreal se me cae, algo de la gráfica me sale cuando estoy como con dos compartiendo. aplicaciones a la vez y no puedo usarlo en clase, si no se me cae a cada rato. Ya, fíjate en el volumen primero, el navmesh. El navmesh, no, aquí no es el navmesh. Profe, ¿están hablando del proyecto? Me imagino que sí, porque fue una consulta. Es que, según me acuerdo, a mí me pasó que yo estaba tratando de hacer esto de que el NavMesh me funcionara para que me siguieran mis inteligencias artificiales. Ujú, Y sucedió de que en su tutorial estaba utilizando el Third Person Character y ujú, en el de nosotros usamos el Twin Shooter, que básicamente es el de la navecita. ujú. Y cambia solamente el hecho de que en el NavMesh que usted usaba, pues lo seguían characters y en este caso lo tiene que seguir el Pound. Ese es el único cambio relativo que encontré que hacía que funcionara bien la inteligencia artificial, para que siguiera a la nave. Era... Lo voy a buscar, por si era la duda del compañero. ¿Me te dices cuando que no encuentre el actor? A subir la clase grabada, ¿cierto? Sí, siempre. Ah, ya, ok. Ya. Siempre, siempre, No, siempre está bien, sube. está bien. Ujú. Vale, cuídate, Javier. No, profesor, yo también me retiro. Ya, que estén bien. Lo que pueden cambiar si no les funciona es que yo les puse simple move to actor. ¿Ya? Me imagino que el ejemplo lo hice con esto, ¿no? Sí, lo hizo con eso. Ya ocupan el location si no les funciona. Claro, la diferencia es que el actor está pisando acá al suelo y por eso a lo mejor funciona bien. Y el location va a mover hacia la locación que está, no. Va a intentar siempre llegar allá. Bueno, ocupar los Yo dos. probablemente sea eso. Es que, o sea, al principio funcionaba cuando lo tenía con un círculo. Después le cambié textura a un virus que había descargado el Ujú. modelo 3D y dejó de moverse. Y dije, oh, quizás sea el modelo. Quité el modelo y se quedaba quieto igual. No, Dije, bueno, voy a crear de nuevo otro actor porque quizás toqué algo que no debía. Pero aún así no, como que no me funcionaba lo que hice la primera vez, por eso me parecía como raro. sí me gustaría verlo. No sé si queréis grabar un video, me lo mandáis por interno después. Sí, profe, dentro de la tarde, o sea que ahora tengo clase y después. Sí, vaya nomás. Pero fíjate en el navmesh primero, que esté bien. Recuerden con letra P pueden ver que esté verde. Y lo otro es ver esto. Si no te funciona con el move to actor, usa el move to location. Ya, profe. Sí, voy a intentar con el location. Ujú. Porque, o sea, con el actor, no sé si será el. O sea, intenté que se moviera como otro actor. Es un actor de prueba para que se moviera ese otro actor. Y tampoco se movía, así que voy a probar con el location a ver si es que funciona. Ya, Porque era como frustrante que no se movía. ya. Pero pueden preguntarme por interno, chiquillos. No se compliquen con eso. En cosas así, si están muy atrapados, yo los puedo ayudar sin problema. Yo les voy a decir, ocupa esta otra cajita nada más, ¿cachai?
no le puede hacer la tarea, pero con esa ayuda se van a destrabar, pues. No, sí, pero con eso se agradece ya, profe. Si es como un bonus, por decirlo de cierto modo, que puede salvar de alguna duda. De repente uno se queda en un círculo de no sabe qué hacer porque piensa que solamente hay una, una puerta, entre comillas, de cómo hacer la cuestión. Claro, pero como les digo, cuando les pase eso, intenten resolverlo. Si ya hay algo que no pueden resolver, que ya ni sus compañeros pregunten, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Perfecto, profe. La idea es Muchas gracias. la idea es que aprendan y que hagan buenos proyectos. Yo estoy aquí para ayudarlos. Muchas gracias, profesor. Ya. Yo me voy retirando. Ya, Con permiso. nos vemos chicos, que estén bien, un abrazo a todos.